Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. En este video quiero compartir con ustedes una de las formas en que se encuentra organizado, se encuentra estructurado el poder mundial. 9 círculos de poder en que esta élite pues se organiza para controlar el mundo en el que vivimos. Esto es una de las formas, es una propuesta, no quiere decir que sea la única, pero sí nos sirve como un dato interesante para entender un poco más cómo esta gente hace para dominar todos los estatutos de la sociedad. Así que vamos con esos 9 círculos del poder oculto y cómo funcionan. Vamos con el primero, al que yo le llamo los ilusionistas del progreso. Este círculo lo integran figuras públicas, celebridades, influencers y líderes de opinión que muchas veces, sin saberlo, actúan como válvulas de escape o distracción. Su papel es mantener a las masas entretenidas, polarizadas y emocionalmente ocupadas. Canalizan la atención hacia lo trivial, refuerzan los valores funcionales al sistema. Son el pan y circo del siglo XXI, envueltos en glamour y causas virales. Estos círculos exteriores no son menos necesarios que los internos, son el rostro amable del poder, el mecanismo de legitimación y el escudo que protege a los verdaderos titiriteros. Este primer círculo, el más externo o el más conocido, como ya lo vimos, es las figuras públicas, los influencers, las redes sociales, bueno, todo lo que se hace viral y tendencia, todo lo que influye en la opinión de masas. Ese es el primer mecanismo que esta élite utiliza para enviar su propaganda disfrazada, pues de diversión, de entretenimiento, de una cara amable. Por estos medios se filtra, ¿no?, la línea de pensamiento que ellos quieren implantar. En muchos casos, estos influencers, también entra obviamente el mundo de YouTube, bueno, todas las redes sociales que se hacen masivas y virales. En muchos casos, estas personas que sirven de manera inconsciente, ¿no?, para esparcir estas líneas de pensamiento, no saben lo que están haciendo. Muchos, no quiere decir que trabajen para el sistema, ni mucho menos, realmente no trabajan para el sistema, pero inconscientemente, o en algunos casos de manera conveniente, pues terminan haciendo parte, ya sea por dinero, ya sea por popularidad, por ganar likes. Eso sucede, ¿no? De alguna forma terminan vendiéndose para tener repercusión. Este es el primer círculo que esta élite utiliza para programar las mentes de las personas. Vamos con el segundo círculo. Este segundo círculo le vamos a llamar los gestores de la economía visible. Aquí se encuentran los CEOs de las principales corporaciones multinacionales, los directores de bancos centrales y los líderes de organismos económicos internacionales. Aunque responden a intereses superiores, su poder operativo es inmenso. Influyen en políticas fiscales, monetarias y comerciales. Pueden desestabilizar o rescatar economías enteras. Son los rostros visibles del poder económico, pero no son los verdaderos dueños. Aquí, como su nombre lo indica, es la economía visible. Muchos CEOs o presidentes de grandes empresas económicas, de bancos, que tienen mucho poder y mucha influencia a nivel monetario, pero no son los dueños. Es decir, detrás de ellos hay un poder económico oculto que son los que realmente dictan la agenda mundial. Sin embargo, estos que son visibles también tienen poder para hacer ciertos movimientos en la economía. Y la economía es uno de los principales poderes que esta élite utiliza para controlar a las masas. Cuando te dan dinero en abundancia, ya te materializan y te hacen esclavo precisamente de ese dinero y de los lujos de la materia. Y cuando te quitan el dinero, te llenan de escasez, de incertidumbre y miseria, y también terminas doblegándote ante ese sistema, y en algunos casos terminas haciendo delitos para perseguir ese dinero con el cual nos controlan desde hace mucho tiempo. Así que este círculo, si bien apenas es el segundo, es muy importante porque es la economía visible y todos estamos relacionados con el dinero. Todos trabajamos, todos buscamos el dinero a diario y es una de sus principales armas de control. Pero vamos con el tercer círculo porque entre más vayamos avanzando, evidentemente esto se pone más oscuro. El tercer círculo, que es llamado los arquitectos de la opinión. Este nivel está formado por los grandes conglomerados mediáticos, las plataformas digitales dominantes y las agendas de relaciones públicas globales. Su función es moldear la percepción colectiva, establecer narrativas aceptables y silenciar disidencias incómodas. Aunque no crean las agendas, las hacen digeribles para las masas. Controlan la información que llega a millones,
redefinen el lenguaje y los marcos de debate. Pueden convertir una idea marginal en consenso global en cuestión de semanas. Y en este círculo están los grandes conglomerados mediáticos y, bueno, plataformas digitales las más masivas. En el primer círculo eran los influencers, de alguna forma como los voceros indirectos del mensaje de la élite. Bueno, en este punto, en este círculo, en este tercero, ya son los voceros oficiales. Son plataformas digitales que difunden, ahora sí, de manera totalmente oficial, el mensaje que sale de lo más profundo de la élite. Aquí hay medios de comunicación, aquí hay redes como YouTube, por ejemplo, está Netflix y bueno, todas las plataformas de streaming que, bueno, a través de estas se difunden series, películas que muchas de ellas tienen un mensaje que a la élite le interesa dar. Conglomerados de comunicación para enviar los mensajes, esta vez de manera súper masiva, que al final terminan influyendo en la forma de pensar de los seres humanos. En el primer círculo se hace a través de influencers inconscientes en muchos casos de lo que están haciendo, pero en este ya es la línea oficial. Vamos con el cuarto círculo de poder mundial. Este se llama los arquitectos de la continuidad. Este círculo garantiza que, sin importar quién gobierne, el sistema se mantenga. Son los diseñadores de estructuras legales, financieras y tecnológicas que perpetúan el orden establecido. Redactan tratados, constituciones y marcos regulatorios globales. Controlan nodos clave como energía, agua, datos y alimentos. Su lema táctico es: todo cambia para que nada cambie. Este círculo no busca fama ni reconocimiento. Todo lo contrario, entre más se mantengan detrás del telón, mejor para ellos. Su poder reside precisamente en su anonimato, en su capacidad de operar sin ser detectados. Son los autores de la narrativa, los guardianes del guión. Lo que vemos en la superficie, política, economía, cultura, es solo la proyección de sus decisiones. Entonces, de este círculo es donde sale proyectada, por ejemplo, la línea de opinión que se difunde en el círculo anterior de los medios de comunicación, de las plataformas digitales. De aquí sale redactado el guión que los presentadores de noticias deben dar al público, la forma en que tienen que maquillar la noticia, la tendencia que busca esa noticia y bueno, muchas otras cosas que se dictan detrás de ese telón oscuro donde se comienzan ya a fraguar los planes que la mayoría de la gente desconoce. Ya de estos círculos en adelante son la parte más oculta. Los primeros tres que leí son los más públicos, los que podemos de alguna forma identificar, pero de aquí en adelante ya son estructuras que la mayoría de la gente no tiene conocimiento. Vamos con el siguiente círculo, que sería el quinto. Y en este hablamos de los ingenieros de la realidad. Este nivel está compuesto por estrategas de la percepción, expertos en neurociencia, inteligencia artificial, lenguaje y comportamiento humano. Son los diseñadores del consenso fabricado. Crean marcos mentales que limitan lo pensable, diseñan algoritmos que predicen y moldean decisiones, controlan la interfaz entre la mente humana y la información. Desde este círculo es donde se emplean las armas tecnológicas para, a través de plataformas digitales, condicionar el pensamiento. ¿A qué me estoy refiriendo? Los algoritmos, como veíamos acá. Las redes sociales saben tus gustos, saben lo que piensas, saben lo que vas a hacer, lo que quieres comprar, lo que quieres buscar. Y esos son algoritmos especializados en estudiar el comportamiento de la persona que utiliza esa red social. Bueno, esta tecnología se crea en este círculo de poder. Hay una inteligencia artificial, unos mecanismos desconocidos para la gran mayoría que se utilizan en esta programación de datos. Desde ahí intentan, entre comillas, predecir nuestras decisiones. En el círculo anterior veíamos que estos se encargaban de alguna forma diseñar el guión establecido para que se difundiera masivamente y así asegurarse que su sistema tenga continuidad, sin importar quién gobierne, no importa que sea izquierda o de derecha el político de turno, esta gente tiene esto diseñado para que la estructura no cambie. Y esa estructura se sostiene también empleando herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial para asegurarse de volvernos predecibles, de volvernos bastante lineales en lo que preferimos. Como decía en la descripción, ahí se crea el consenso, el falso consenso. ¿Qué es el consenso? Bueno, donde supuestamente todos estamos de acuerdo en algo que el sistema impone. Esa es la línea de opinión que ellos difunden. Por ejemplo, todos estamos de acuerdo, entre comillas, con lo que hace Israel de legítima defensa en contra de los habitantes de Gaza. Mucha gente defiende eso. ¿Y quién crea esa línea de opinión? Por más que allá esté ocurriendo una barbarie.
los medios de comunicación, que a su vez reciben el guión del poder anterior, y el poder anterior es el que emplea las herramientas tecnológicas para predecir los movimientos y los pensamientos de las personas que están bajo su sistema. Más o menos así, para que se entienda, es que funciona esta estructura de poder. Pero vamos con el siguiente círculo, que son las órdenes invisibles. Aquí operan las sociedades discretas que no figuran en los libros de historia ni en los foros de internet. No son ni los masones ni Illuminatis más populares, sino estructuras aún más antiguas, con rituales que combinan misticismo, psicología y control simbólico. Influyen en la parte psíquica colectiva a través de símbolos y arquitectura, y también en arte. Infiltran religiones, movimientos espirituales y corrientes filosóficas. Su poder reside en lo invisible, lo que se cree sin cuestionar. Y aquí entramos en el campo de sociedades ocultistas, no solamente masones, iluminados, que, bueno, son, digamos, los más famosos, los más conocidos, pero no son los únicos. Hay muchas órdenes ocultistas que la gran mayoría de nosotros desconoce. Por ejemplo, hay una que se llama la B'nai B'rith, que es una orden donde, bueno, la integran hebreos, es una sociedad ocultista hebrea que, bueno, se creó por allá en Estados Unidos y que también mueve unos hilos a nivel mundial. Yo diría que incluso está por encima de la logia de la escuadra y el compás. Usted puede investigar sobre ella, la B'nai B'rith, que, bueno, es milenaria, es una sociedad milenaria y es una de las que puede estar en este círculo de poder donde están los grupos secretos ocultistas que integran logias, y desde ahí evidentemente salen las directrices para emplear las nuevas tecnologías, los algoritmos, las estrategias de control mental. Desde ahí salen las órdenes que crean el guión mediático que se va a difundir por los medios de comunicación y que, bueno, luego los influencers van a replicar en muchos casos de manera inocente. Desde ahí se imparten las órdenes y las líneas ideológicas que están por encima de los gobiernos, sin importar si son de un bando político o de otro. Estas sociedades ocultistas están por encima de los gobiernos, por encima de grandes supranacionales, por encima de los bancos, de la economía. Desde ahí comienzan a salir las órdenes más profundas del poder mundial. Estamos hablando del círculo de sociedades secretas. Las conocidas, pero sobre todo las más desconocidas. Vamos con el siguiente círculo, que se llama los custodios del conocimiento prohibido. Recuerden que esta fuerza oscura, una de las cosas que ha hecho siempre es tratar de ocultarle el conocimiento a los seres humanos para que nunca abran sus ojos. Este grupo controla el acceso a saberes antiguos, tecnologías ocultas y descubrimientos científicos que nunca llegan al dominio público. Son guardianes de bibliotecas invisibles, laboratorios secretos y archivos que reescriben la historia humana. Determinan qué se enseña y qué se olvida. Manipulan la cronología histórica y los mitos fundacionales. Custodian tecnologías que podrían liberar o destruir a la humanidad. Y aquí están los señores que ocultan, manipulan y controlan el conocimiento. No solamente la información de los medios de comunicación, eso se hace en círculos más abajo, lo de los medios de comunicación y todo esto. Aquí estamos hablando de una información que cambiaría la historia para siempre de la humanidad. Por ejemplo, el tema de la existencia de vida extraterrestre se oculta en estos círculos más profundos del poder. Desde ahí se maneja la información para que lo que llegue hasta nosotros sea un conocimiento tergiversado acerca de este tema. Los descubrimientos arqueológicos, el poder saber dónde se encuentran, por ejemplo, objetos como el Arca de la Alianza y, bueno, muchos otros objetos sagrados o más bien tecnológicos, tecnología extraterrestre del pasado. En este círculo del poder se sabe dónde están, se sabe realmente cómo eran y cuál era la función de estas tecnologías. Tecnologías de reversa, tecnologías que se originaron en otros mundos y que llegaron aquí con invasiones extraterrestres, se ocultan y se resguardan en este círculo de poder. El mecanismo de Antiquitera, que es una tecnología fuera de tiempo, en estos círculos de poder se maneja la verdadera información. El descifrado del manuscrito de Voynich, el lenguaje en el que fue escrito, aquí se resguarda la información. Desde aquí se filtra todo el conocimiento que va a parar a universidades y colegios. Desde aquí se filtra toda la información que usted puede saber de la historia, de la humanidad, de los grandes misterios. Aquí es donde se filtra. Aquí es donde se maneja todo y aquí es donde se ha ocultado durante toda la historia los documentos. Estos fueron los que ordenaron la destrucción de la biblioteca de Alejandría para que el conocimiento no estuviese al alcance de todos.
Y aquí es donde se ha fraguado el ocultamiento masivo de lo que dice el Génesis, resguardar el árbol del conocimiento del bien y del mal. Estos son los guardianes del conocimiento para que el ser humano nunca abra los ojos. Eso es lo que pretenden, ¿no? Ese es su plan. Y este círculo se encarga precisamente de eso. Vamos con el otro círculo, que este se llama el núcleo silente. Este es el círculo más inaccesible y hermético. No tiene nombre, rostro ni sede. Se cree que está compuesto por un número muy reducido de individuos, quizá menos de una docena, que han heredado el control de linajes milenarios. Su poder no es económico ni político, sino estructural. Definen los límites de lo posible. Deciden cuándo deben surgir guerras, crisis o avances tecnológicos. No responden a ideologías, las crean. Su arma más poderosa es el tiempo. Piensan en siglos, no en ciclos electorales. Entonces aquí es donde está la cima del poder mundial. Aquí es donde se conglomeran los linajes de familias que no son humanas, sino que son linajes mezclados con genética extraterrestre. Los descendientes directos de los dioses ancestrales se colocan en esta cima del poder mundial. Los dioses ancestrales, o lo que queda de ellos, administran el mundo, gobiernan el mundo a través de estos linajes de poder. Muchas familias que no aparecen en medios de comunicación, no aparecen en la lista Forbes, no aparecen en ningún lado. Algunos ni siquiera tienen redes sociales, están en lo más profundo del ocultismo mundial, preservando precisamente sus secretos, preservando su linaje. Se mezclan solamente entre ellos para preservar el linaje que ellos consideran un linaje divino, ¿no? Que desciende directamente de los dioses. Y sí que desciende, pero de falsos dioses, ¿no? De aquellos Elohim ancestrales que diseminaron su semilla genética en algunos pueblos. Y estos pueblos se lograron conservar lo más puro posible en esa genética. Y en ellos hoy en día recae la cima del poder mundial. Desde aquí sale todo. Como escuchábamos en la descripción, crean las guerras mundiales, crean grandes enfermedades mundiales, crean avances tecnológicos mundiales, no de una sola tecnología, la tecnología mundial. Y son los que programan en siglos las estrategias del poder mundial. Por ejemplo, cuando se programó desde 1776 la creación del Novus Ordo Seclorum, que está plasmado en el billete de $1, han pasado siglos y aún siguen trabajando para cumplir su objetivo. Y están muy cerca de crear ese sistema. Y miren todo lo que han hecho desde 1776. Por eso piensan en siglos hacia futuro. No piensan en que van a cambiar algo con un gobierno. Los gobiernos que van pasando en todo ese tiempo les sirven para mover ciertas piezas en el tiempo y enfocar todo y encaminar todo a culminar su plan. Este es el penúltimo círculo, porque el último es el que ya está, digámoslo así, en otra dimensión. El círculo principal, o de donde emana absolutamente todo. Y es el que representa, por ejemplo, el billete de $1 con el ojo, ¿no? El ojo iluminado que está separado de la materia, que parece estar en otra dimensión. Y en esa dimensión es donde se ocultan los arcontes, los verdaderos manipuladores de la realidad, los manipuladores de la materia, y desde esas dimensiones ellos controlan y dirigen absolutamente todo. Son los caídos y destruidos desde la Atlántida, son los espíritus oscuros de los Nefilim, de los Elohim, que algunos de ellos, algunas de estas razas aún existen físicamente y se esconden, pero el gobierno absoluto se dicta desde las dimensiones astrales donde vagan estas entidades que perdieron sus cuerpos y que trabajan para poder en algún momento manifestarse en esta dimensión, preparando cuerpos para poder posesarlos. Este es el noveno círculo, que se asemeja bastante a lo que planteó Dante, ¿no? ¿Recuerdan la Divina Comedia de los 9 círculos? Entonces una relación de estos 9 círculos del poder con los 9 círculos del infierno, donde el último es el círculo de la traición. ¿Por qué? Porque a las espaldas de la humanidad estos entes controlan y destruyen a la misma humanidad. Porque la humanidad cree que estamos solos en el universo. Y resulta que estos entes son de origen extraterreno. Estamos sometidos por un enemigo que creemos que no existe. Y sí que existe. Desde ese noveno círculo es donde ejerce el control absoluto mundial. Y en ese círculo, en el tema de Dante, precisamente está Satanás. Desde ahí controla Satanás. Es el círculo más profundo del infierno, donde, bueno, está el rey de las tinieblas. Así que ese último círculo es donde precisamente se encuentran las entidades nigrománticas que están esperando desde las
desde el vacío de las energías, poder manifestarse en esta dimensión. Y esto que les compartí es una de las formas en que se encuentra estructurado esta dimensión del poder, este sistema que controla el planeta Tierra desde hace miles y miles de años. Son 9 círculos de poder, una referencia que hizo Dante cuando describió el infierno de Dante, ¿no? Con sus 9 círculos. Bueno, es algo parecido. Dante lo que quiso mostrar no solamente es cómo se encuentra organizado las profundidades de la Tierra, donde están encarcelados todos estos seres, sino que también es una referencia al sistema que empieza más bien sobre la superficie y termina en las profundidades del poder de Agartha y Shambhala, donde se esconden razas físicas, pero también desde donde se invocan las dimensiones astrales, donde están las entidades más oscuras y más poderosas de esta rebelión. Y esos son los dioses del sistema. In God we trust, dice el billete de $1. Bueno, el dios en el que ellos confían está en el 9º círculo, donde se encuentran los entes que proceden de otro tiempo, de otros mundos y que pretenden destruir este. Afortunadamente es una estructura de poder que va a caer. Esto no será para siempre. Esto en la medida que el planeta Tierra y la humanidad reclamen su identidad original, su poder luz, la justicia que se cierne sobre las cabezas de estos perversos, este sistema caerá como un castillo de naipes. Las energías oscuras serán destruidas por la energía luz del sol, y una vez que se corte la cabeza de este dragón, el cuerpo caerá por sí solo. Así que esta es la estructura de poder que quería compartirles. Estaré leyendo sus opiniones sobre todo esto, y si les gustó les agradezco un like, la suscripción a este canal y compartirlo para que muchas más personas conozcan una de las dimensiones en las que se organiza el poder que controla. Así que no es más y nos vemos en una próxima ocasión.